El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espaciosos los caminos que llevan a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos meditando lo que se llama en el Evangelio de Mateo el discurso de la montaña del reino que habla sobre el reino de Dios. Son 3 capítulos que Mateo le dedica al discurso del monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ya casi vamos a terminar estas enseñanzas. Y hoy el Evangelio nos propone 3 principios de vida. El primero es la prudencia, el segundo es la proactividad y el tercero es el esfuerzo. 3 principios de vida. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es la prudencia. Dice: no den a lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen con sus patas y se devuelvan para destrozarlos. La palabra perro y la palabra cerdo en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es considerado un animal impuro, el perro y el cerdo. Y los judíos radicales se la dedicaban a los paganos, a los que no eran judíos, a quienes no estaba destinado el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice, llega una mujer sirofenicia y le dice: tengo mi hija enferma en casa, ve a curarla? Y le dice: no está bien echarle el pan a los perros. Era para decir que no era judía, por lo tanto no merecía el reino de Dios. Y esta enseñanza está montada en función del pecador. Entonces dice, y ahí es donde hay una invitación a la prudencia. ¿Qué significa? Recuerden ustedes cuando dice: después se devolverán y los destrozarán. ¿Qué significa eso? La comunidad está en persecución, ¿no? Y en ese momento nadie quería escuchar la enseñanza de Jesús, nadie. Por eso la invitación que Jesús le hace a los discípulos es: los santos son las enseñanzas, la perla. Recuerden ustedes que también el mismo Evangelio explica qué es la perla. ¿Cuál es la perla? ¿Ah?
el reino de Dios. Dice, pone varias comparaciones para hablar del reino de Dios, y una de ellas es la perla fina, aquel hombre comerciante que encuentra una perla fina, luego va a vender todo lo que tiene para adquirir esa perla fina, para hablar del reino de Dios. Cuando le dice a ellos que no está bien echar lo santo es la ley, y la perla es el reino de Dios, que no estaba bien echárselo a los perros y a los cerdos. Es decir, no es prudente hablar del reino de Dios ni de la ley a aquellos que no te quieren escuchar. ¿Por qué? Porque te van a destrozar, dice. Entonces, la primera invitación de vida es que el reino de Dios es Dios actuando en medio de nosotros. Por lo tanto, la actitud del cristiano, del discípulo del Señor, es una actitud de apertura, es una actitud de sabiduría, de abrir las puertas del corazón para acoger la enseñanza. Por lo tanto, la dosis de prudencia exige también ser cautos. Esa es la prudencia, ser cautos al momento de anunciar el reino de Dios. Hay que descubrir quién tiene el deseo de la conversión, quién tiene el deseo de acoger el reino de Dios. ¿Y cómo se descubre eso? Es aquel que está en una permanente búsqueda de Dios. Y entonces usted dirá, padre, ¿y entonces qué hacemos con los hijos que no quieren saber nada de la iglesia, de Dios? Pues, mire, una cosa es que usted no le haya enseñado a su hija, a su hijo, la espiritualidad, la fe, y otra cosa es que ellos ya grandes, una vez que han aprendido eso, no lo quieran recibir. Eso es distinto. Pero cuando uno está y quiere evangelizar, voy a poner un ejemplo extremo, un ejemplo muy extremo, ¿no? Usted va a una pandilla donde el oficio es robar, secuestrar, asesinar. Si usted se mete ahí, ¿verdad?, donde no lo han llamado, ¿qué va a pasar? No van a aplaudir, van a decir, no, llegó la salvación nuestra. No, quizás no les interese. Entonces, expone su vida. Y la causa del reino no es exponer la vida sin motivo, sin causa. La causa del reino consiste en llevar el reino de Dios a aquellos que están dispuestos a acogerlo, a recibirlo. Por eso, una de las enseñanzas en Mateo es, vayan, dice, no entren a pueblos de paganos, ni entren a pueblos de samaritanos. Dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel y díganles que el reino de Dios está ya aquí con ustedes. Entonces, esta primera parte, ¿verdad?, se habla de ese contexto de persecución en el que la iglesia se encontraba. Persecución por los paganos, persecución por los pecadores que no querían convertirse, que no querían acoger la enseñanza, y por lo tanto, hablar de los secretos del reino, hablar de la ley, que era lo que a ellos los santificaba, por eso le llamaban santa la ley, entonces no tenía sentido, porque más que acogerla, dice, la van a destruir con sus patas y los van a perseguir. ¿Cómo entender esta realidad hoy? Uno en la vida va cazando peleas. Y entonces, cuando uno, en vez de evangelizar, busca con quién pelear, esa no es la lógica de la evangelización. La lógica de la evangelización es
predicar. ¿Y qué significa la palabra predicar? Vivir la palabra y anunciarla con la vida. Cada actitud de vida que nosotros asumimos por el Evangelio, la prudencia, la verdad, el perdón, la misericordia, es una manera de hablar de cómo Dios, el reino de Dios, acontece en nosotros. La actitud pacífica frente a aquel que te pone pleito, como dice el Evangelio. Esa es una manera de hablar del acontecimiento del reino de Dios o de Dios actuando dentro de nosotros. La actitud de vida nos lleva a nosotros también a ser sabios para descubrir cómo yo puedo anunciar, cuál es la pedagogía, cuál es la manera de anunciar el reino de Dios para aquellos que a veces tienen los oídos sordos, son ciegos, no quieren ver y son testarudos, tienen la mente cerrada, tienen el corazón cerrado. Por lo tanto, el reino de Dios, el anuncio del reino de Dios nos exige prudencia y ser cautos para saber a quién vas a evangelizar, para descubrir cómo nosotros podemos hablar del acontecimiento de Dios en nuestra vida a los demás. Por lo tanto, la experiencia del reino de Dios nos lleva a nosotros a descubrir cómo Dios también se está moviendo en nosotros. No es por miedo que yo dejo de anunciar en una situación crítica, es por prudencia, porque no van a abrir. De hecho, el Evangelio tiene una pedagogía también para aquellos que no acogen la palabra. Contempla el Evangelio, contempla la posibilidad de que exista alguien que no va a acoger la palabra. Y dice, cuando no te acojan, sacúdete las sandalias en señal de protesta. No dice quédate ahí hasta que los convenzas, no. Si no lo acogen, si la paz, dice, no llega a ellos, no es bien recibida, pues dice, sal de la ciudad, sal de esa casa, sacúdete las sandalias en señal de protesta y sigue. La segunda enseñanza, ¿verdad?, está en esta máxima. Esta es la máxima del Evangelio y de la enseñanza del Sermón de la Montaña, o de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Esta: todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Decía que la segunda actitud se llama proactividad. ¿Por qué ¿Qué es una actitud proactiva? La actitud proactiva es la actitud de hacer, del quehacer, ¿no? En el libro de Tobit, capítulo 15, está esta máxima, pero está así: no hagan a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No hagan a los demás. Jesús toma esa enseñanza, pero la toma en positivo. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Esa es la proactividad. Es hacer las cosas. No es quedarse con los brazos cruzados. Y muchas veces nosotros podemos dar el paso más a la prohibición que a la acción. Por ejemplo, ¿cuál es la proactividad de los mandamientos? Los mandamientos: no matarás, no. Jesús pone las bienaventuranzas. Propone las bienaventuranzas como una acción activa del querer de Dios, de la voluntad de Dios. Aquí aparece esta actitud, ¿no? La medida de nuestros actos debe ser uno mismo. Voy a decirle a este tal por cual, desgraciado, no sé cuánto, por acá, por allá. ¿Te gustaría que te lo digan a ti? ¿Cómo resonaría eso en mi vida si
si me lo dicen a mí? Uno a veces dice, padre, dije una mentira piadosa, es chiquita, pulgada y media. Sí. Cuando se la dicen a usted, esa pulgada y media deja de ser pulgada y media y son 7 metros. Se siente traicionado, se siente ofendido, se siente delicado, se siente. Entonces, no hagas, ¿sí? Haga usted lo que usted espera que hagan con usted. ¿Cómo exigirle que un hijo sea cariñoso si usted no lo ha sido nunca? ¿Cómo exigirle al otro que usted sea, que él sea compasivo, misericordioso cuando usted no lo ha sido? ¿Cómo exigirle al otro que sea amoroso si usted no ha enseñado con la pedagogía del amor? ¿Cómo? Haga lo que usted espera que hagan por usted. ¿Y eso qué dosis requiere? La humildad. La humildad. La humildad exige verte cuáles son los vacíos, la necesidad que tienes para pedirle a Dios que sea allí donde Él llegue, que sea allí donde Él llene esa necesidad, supla esa necesidad que tenemos. Por lo tanto, hacer a los demás lo que uno espera que hagan con uno es una dosis de humildad profunda. Por eso en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas así como yo perdono. Así como yo perdono. O sea, la medida del perdón está en lo que yo hago. También dice, amen al prójimo como se aman ustedes mismos. Es decir, el punto de referencia de nuestro actuar debe ser siempre nosotros. Cuando usted esté pensando en decirle, hacerle a una persona algo, piénsese usted, y si me lo dicen a mí, con estas palabras. Sobre todo cuando usted dice, le voy a cantar las verdades. Sobre todo cuando usted tiene la prueba reina y tiene el deseo de desarmar a esa persona, tiene el deseo de destruirlo con sus actitudes o con sus palabras. Cuando usted se vuelve indiferente al otro, no lo voy a ver, no lo voy a determinar, no le voy a decir absolutamente nada. Si se lo hacen a usted, ¿qué haría? Si uno apenas hace una acción y no la aplaude, ya uno se siente mal. No, ¿para qué me esforcé? El padre no me anunció en la misa, pero sí anunció a la vieja que no hace nada. Y entonces uno empieza a mirar a su alrededor y a exigir lo que uno a veces no da. O a exigir lo que uno cree que merece, ¿no? Entonces, la medida de la vida humana, la máxima, miren, esta es la máxima. Hay 2 máximas en el Evangelio profundamente cristianas. ¿Cuál es la primera? Amar al prójimo como a ti mismo. Amar, y eso es amar a Dios también. Primero dice, amas a Dios, sobre todo, y después dice, y hay una ley semejante a esta, es igualita. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda es esta. Dice, todo lo que quiera que hagan los demás, ustedes háganlo también con ellos. Háganlo también con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Recuerden ustedes cuando dice, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquí se resume la ley y los profetas. Pues lo mismo está diciendo hoy. El texto ha cortado una parte. Después seguía, pidan y se les dará.
Entonces pasa después, dice, la tercera actitud se llama el esfuerzo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosos los caminos que llevan a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pocos dan con ellos. La vida cristiana es de esfuerzos, hermanos. La vida cristiana es dar lo mejor de sí. Eso requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque primero nadie te lo reconoce. Segundo, porque exige actos de generosidad. A lo indecoroso exige actos de generosidad. Por ejemplo, yo le voy a limpiar el estiércol a mi papá, a mi mamá, las babas que bota cuando está viejo o vieja. Lo indecoroso en actitud de servicio cristiano exige mayor esfuerzo. Yo voy a servir a los pobres que huelen mal y que no sé qué, y que maltratan y que gritan, que parece que están... Lo indecoroso requiere un mayor esfuerzo. Las cosas buenas de la vida requieren sacrificio. Las cosas malas abundan. Y por eso la tentación es tentación, porque es fácil de escogerla. Está a la mano, está a la orden del día, está allí, es fácil. Cuando tienes necesidad es lo primero que se te aparece. Lo que precede a este pasaje de la lectura es: pidan y se les dará. Después de la acción de pedir, hay que dar. Y ese es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo, es dar mayor. Dar de más de lo que yo estoy dispuesto a dar. Por eso, la actitud de la vida cristiana nos exige prudencia. Nos exige ser proactivos siempre. No espere que lo regañen, no espere que le llamen la atención. Si usted sabe cuál es el paso que debe dar, pues hágalo. Por eso cuando usted peque, piense: ¿y estoy dispuesto a arrepentirme? ¿Estoy dispuesto a poner mi cara frente a las consecuencias de mis actos? Ese es el gran problema del pecado. El gran problema del pecado no es que exista. El problema del pecado es que no mido las consecuencias. Y por eso el esfuerzo de ir a decirle: oye, perdón, me equivoqué, no es fácil. Nadie quiere vivir equivocado, ni nadie quiere sentirse equivocado. Por eso nos cuesta buscar el perdón como una actitud sanadora de reconciliación. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos dan con ellos. Exige de una búsqueda permanente. Exige del esfuerzo de buscar esa puerta, ese camino que lleva a la vida. Nos exige a nosotros salir de sí mismos. Nos exige el esfuerzo de desinstalarnos y no esperar con los brazos cruzados que llegue ese camino o que se abra la puerta. Nos exige precisamente poder encontrar en medio de las perturbaciones, de los ruidos de la vida, poder encontrar la puerta y el camino que nos abre a la vida, que nos conduce a la vida. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el camino?
Jesús. Jesús. Requiere esfuerzo, requiere lucha, requiere siempre estar en una actitud continua, permanente, de búsqueda de ese Dios que nos anima a vivir en función de la vida, no en función de la muerte, porque la puerta ancha, el camino espacioso, trae perdición y trae muerte. Dice, y son muchos los que entran por ellos. Pidámosle al Señor entonces, mis queridos hermanos, hermanas, que esta enseñanza de hoy nos ayude a examinar en mi actitud de discípulo o discípula del Señor, cómo yo estoy siguiendo al Señor. ¿Lo sigo con prudencia, con proactividad o con esfuerzo o todo lo contrario? ¿Cómo anuncio el Evangelio en mi vida? ¿Cómo hago que esas palabras se vuelvan vida en mí? ¿Y cómo es el esfuerzo que pongo para que todos los días yo pueda dar pasos de fe, pasos de fe? ¿Cuáles son los pasos de pecado? Estos: 2 pasos hacia adelante y 6 hacia atrás. Lo que hace, lo deshace. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque pensamos de que Jesús no nos pide conversión. Jesús nos pide conversión. Los sacramentos no son un trapeador donde ensucio el corazón con el pecado y llego con el sacramento y ya sé que rezo, peco y empato. No, sacramento, cualquiera de los sacramentos, es un llamado profundo a la conversión. Y la conversión es asumir el esfuerzo de llegar a la puerta estrecha y al camino angosto que lleva a la vida. Es decir, asumir actitudes de vida que requieren esfuerzo. ¿La verdad requiere esfuerzo o no? ¿La honestidad requiere esfuerzo o no? El perdón requiere esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo. Nada es fácil. Hoy vivimos en una cultura del poco esfuerzo. Quiero dinero fácil, quiero presentar los valores, los antivalores como valores, quiero replantear las verdades de la vida. Es todo, hoy en día, en la cultura líquida que vivimos, en la cultura light en la que vivimos, es una cultura del menor esfuerzo, del menor esfuerzo. Entonces, hasta en los colegios y en las universidades hemos caído en esa ley. Ya el niño no hay que corregirlo, hay que ponerle carita feliz o carita triste. Porque entonces si usted me lo grita, se me deprime. Y entonces si usted me lo deprime, entonces usted va a la cárcel. Cultura light, culturas del menor esfuerzo, culturas donde el rigor se condena. Y la palabra de Dios dice que el amor y el rigor van de la mano, los dos salvan. Amén.